Ok, mis hermanos, al final vamos a pedirle a alguien que ore, ya para que también empiecen a participar, porque ya escuchando los mismos que oramos, como que ya nos aburrimos, ¿no? Y así para saber que no se durmieron después del estudio. No, por eso, al final así los voy a agarrar y ya, si está roncando en ese momento, pues ahí se va a saber. Ok, mis hermanitos, abran su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. El tema de esta noche, no sé si lo acabe esta misma noche, pero si no, lo dejamos la segunda parte. El pastor la semana pasada a los que predicamos nos dio una sugerencia. Nos dijo que habláramos del sacerdocio o sobre los sacerdotes. Yo me puse a meditar y yo le preguntaba al Señor la forma correcta o de cómo armar el mensaje. Pero el Señor, mientras yo meditaba, Él me hizo entender una cosa. Me dijo, no puedes entender el sacerdocio si no entienden el templo. Y yo me puse otra vez con esa palabra, me puse a meditar y entendí. Y me puse a estudiar. Y créanme que es muy interesante, hermano. Muy interesante y es lo que voy a compartir con ustedes. Les ruego que pongan atención porque así como era el templo, el primero fue el tabernáculo de Moisés, luego el templo de Salomón, luego el templo de Herodes. Así como funciona el templo en el mundo espiritual, que es un reflejo de lo que está en el cielo, así también funciona como en la iglesia y funciona como en nuestra casa. Porque si usted no lo ha entendido, los varones somos sacerdotes de la casa. Nuestra primera iglesia es la casa. La primera congregación es nuestra mujer y nuestros hijos. Y con el tiempo nuestros nietos y bisnietos, si Dios nos lo permite. Va a ver lo interesante que es. Ok, Hebreos 8, versículo 3 al 5. ¿Lo tienen? Ok, dice así la palabra del Señor. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra. Esas son las palabras importantes. A lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cierre sus ojos, hermano, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí. Y te gracias también, Señor, por lo que vas a hacer esta noche o nos vas a enseñar esta noche. Te ruego, Padre, que sea tu Espíritu, que me dé las palabras, que me guíe y que aclare mi mente para poder explicar bien las cosas, Señor, y que todos seamos ungidos por medio de tu Espíritu en nuestro oído para escuchar y entender estas palabras, Señor. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Aquí Pablo está diciendo cosas importantes, hablando del sacerdocio. Nadie entendía mejor el sacerdocio que él, puesto que era un fariseo, de los mejores fariseos, o el más grande fariseo de su tiempo. Y aquí habla algo muy, muy interesante. Habla del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Claro que en ese momento todavía no se escribía el Nuevo. Pero habla respecto al Antiguo Testamento diciendo que eran las sombras de lo que se estaba viviendo en el Nuevo Testamento. Todo lo que nosotros conocemos y sabemos del Nuevo Testamento tiene base en el Antiguo Testamento. Las leyes, las órdenes, los sacerdotes, las leyes civiles, las leyes morales, y en este caso lo que estamos estudiando, el tabernáculo.
¿Es correcto llamarlo tabernáculo? Así lo llama la Biblia al tabernáculo de Moisés. Y no es que Moisés era el dueño del tabernáculo. A él se le dio la visión de cómo debía construir el tabernáculo. Las medidas exactas, colores, figuras, formas, muebles, vasos, platos, todo eso. Y lo que hacía Dios, que lo llevaba al monte, los días que estaba allá con él, en una forma divina, le mostraba todo y le daba la capacidad a Moisés de recordar cada cosa. El día que me toque enseñarles un poquito sobre el sumo sacerdote, hasta las figuras que traía o las cosas que colgaban en sus faldas del sumo sacerdote tenían un significado, hermano. Y créanme, Dios es un Dios tan grande que aún en las cosas pequeñas tiene toda su atención o puso toda su atención para hacerlo. La pastora nos decía el domingo, hablando de las células, que hay células esto, células lo otro y todo. Dios es tan específico que hizo cada cosa en el cuerpo humano para cierta cosa y que si trabaja con otras cosas que puso, le dan la salud al cuerpo. Así como lo hizo, también lo hizo en la creación. Y así lo hizo también para su servicio. Bien, se le llama el tabernáculo de Moisés porque Moisés fue el que daba las instrucciones. Quiero esto se va a hacer así, 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 así. Dios le traía a la gente especial para poder hacer lo que Moisés ordenaba. Incluso si usted lee con cuidado cuando se estaba preparando todo para el tabernáculo, dice que Dios traía a fulano. Él es artífice en esto. Y aparte de que era especialista en eso, todavía lo bañaba o lo llenaba de su espíritu para que las cosas salieran como él quería. Por eso es muy importante el templo. Y si lo entendemos, podremos entender a Jesús. Unas palabras que Jesús dijo poco antes de morir. Pero no tiene el caso de decírselas ahorita. Vaya conmigo también a Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice así. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta de todo cristiano, o debe ser la meta de todo cristiano. Jesús en una ocasión dijo, le dijo a los fariseos, ustedes dicen, templo de Jehová. Yo les digo, he aquí más que el templo. Destruir este templo, dice, y en 3 días lo reedifico o lo vuelvo a levantar. Jesús sabía lo que estaba diciendo, hermano. Él tenía conocimiento, tenía sabiduría. Muchos dicen, no, pues era el Hijo de Dios, él tenía toda la sabiduría del mundo. No. Si Jesús desde que nació hubiera traído toda la sabiduría que tenía a la edad de 30 años, 33 años cuando murió, se hubiera saltado muchas cosas. Filipenses capítulo 2 dice que él no escatimó ser igual a Dios y se hizo como un hombre. Quiere decir que tuvo que aprender como todos los seres humanos en ese entonces. Todo lo que él sabía, todo el conocimiento, entendimiento lo tenía. ¿Se ha puesto usted a pensar que cuando Jesús oraba tanto tiempo, qué era lo que oraba Jesús? Lógicamente, Jesús oraba y pedía por la gente, ¿no? Pero él, ¿qué pedía? ¿Mande? La voluntad de Dios. Ok, la voluntad. ¿Qué más? Sabiduría. Exacto, sabiduría. ¿Qué más? Hermano, cuando quiso decir que no escatimó, quiere decir que no le importó y dejó su divinidad. Exactamente. Cuando dice que no escatimó, quiere decir que toda la divinidad que él tenía, todo lo hermoso, que como él es igual al Padre, lo dejó allá en el cielo y vino a habitar como un ser humano. ¿Para qué? Para evitar que le dijeran exactamente eso. No, pues tú eres el Hijo de Dios, tú todo lo sabes, ¿sí me entiende? Si no, ¿por qué cree que tuvo que venir el Espíritu Santo cuando él fue bautizado? Ahora, ¿qué pide usted cuando ora?
Que se haga la voluntad de Dios, ¿cierto? Pide sabiduría. ¿Qué más pide? Entendimiento, amor, inteligencia. ¿Me entiende? Decir que Jesús oraba, pero no saber qué oraba. Jesús era como nosotros. Cuando uno anhela predicar, hermano, lo primero que uno pide, Señor, enséñame tu palabra. Dame sabiduría para entender tu palabra. Dame facilidad de palabra. Dame la virtud de que yo pueda hablar, que no me dé miedo, que no me avergüence, que no esto. ¿Usted cree que Jesús no lo hacía? Acuérdese, era el Hijo de Dios, sí, pero estaba encerrado en un cuerpo humano. Si usted le pisaba un callo, le dolía. Si se golpeaba, le dolía. Muchas veces nosotros los cristianos, fíjese que en las iglesias hay un problema. En mayoría de las iglesias. Ven al predicador, al invitado, al evangelista, al que predica, más los que predican bonito. Y a veces uno piensa, no, pues es que ese hombre, de esos hombres ya casi no hay. De esas personas, esos son hombres especiales que Dios levantó. No. Imagínense que cuando una persona así nació, imagínense en un cunero de este tamaño. ¿A poco el cunero decía evangelista, apóstol, pastor? No, todos los niños iguales. Todos iguales. Aquí usted puede decir, no, es que yo no sirvo para estar arriba. ¿Lo ha probado? ¿Lo ha comprobado? ¿Alguna vez ha hecho el intento de hacerlo? ¿Se ha desafiado a ver si usted puede o no puede? Porque déjeme decirle, todos tenemos un problema. Cuando usted aceptó a Jesús, usted ya es sacerdote o sacerdotisa. Ahora le va a decir a Dios, es que yo no quería ser sacerdote. ¿Seremos capaces de decir eso? Sí, hermano. Pasa, hermano, porque le digo Moisés al Señor que ya era otro, porque él no era fácil de palabras, era seguro. Pero el Señor le está diciendo a él. Sí. Y eso es mucho lo que nos pasa a nosotros, que no queremos comprobar. Sabemos que tenemos la capacidad, pero no queremos dar ese paso. Claro. ¿Por qué cree que en las escuelas les ponen exámenes? Nomás por, ahora sí, por causarles mal a la gente o ponerlos a temblar. Yo estoy seguro que muchos se han dado cuenta que si estudian y se aplican, el examen es facilito. Pero son las limitaciones de nosotros. ¿Me entiende? Y aquí lo que está diciendo Efesios 4:13, que estamos o debemos llegar a la estatura de Cristo. Usted sabe, Jesús lo único que tenía claro, que lo que a él le iba a pasar, no podía eludir nada. Salmo 22 dice lo que iba a sufrir en la cruz. ¿Y acaso él, hablando mexicánicamente, acaso él se rajó? ¿A él le tembló? Dice el libro de Lucas que cuando llegó la hora que tenía que ir a Jerusalén, dice, levantó su rostro y caminó sin miedo. Es lo que da a entender la escritura. El mismo libro de Hebreos dice que aún con lágrimas, llorando y suplicando, él buscó llegar hasta lo que su padre lo puso. Llegar a donde Dios mandó o le dijo que tenía que llegar. ¿Será de veras que a Dios le agrada que diga, Señor, no puedo yo? No quiero. Manda a otro. Ahí está el hermano fulano, él lo hace mejor. ¿No todos somos hijos? ¿No todos tenemos la sangre de Cristo sobre nosotros? ¿No todos fuimos comprados? ¿No todos somos sacerdotes? ¿Se da cuenta de la importancia del ser sacerdote? Ahora bien, ya quite esa cara de asustado. Adam, ponme la primera imagen, por favor. Vamos a explicar un poquito. Ok.
Para que usted vea, ese es el tabernáculo de Moisés. Es solo una figura. El cuadrado que está en medio, así estaba distribuido el arca, la cortina, se llamaba el lugar santísimo. Abajo en el primer rectángulo de en medio era el altar de bronce, el altar del incienso. Del lado derecho, ahí en la estrella, estaba el candelabro. Del candelabro ya hablé hace como un mes, 2 meses. Y del otro lado estaba la mesa de los panes de la proposición. Ahí no se alcanza a ver, pero abajo se ve un rectángulo. Esa era la puerta. A los lados están los atrios. Para que usted entienda, haga de cuenta que este es el edificio y los parqueaderos son los atrios. En los atrios, que serían aquí los parqueaderos, estaba el altar de bronce donde se hacían los sacrificios. Estaba una fuente que le llamaban el abaco de bronce, que era tan bruñido o pulido que cuando se lavaban los sacerdotes para entrar al lugar santo, tenían que verse como en un espejo para ver que no tuvieran ninguna mancha de la sangre de los sacrificios. Y entonces todo alrededor estaba cubierto por unas cortinas con estacas. Ok. Pásame la segunda imagen, Adam, por favor. El lugar santísimo no había nada excepto el arca del pacto, que ya he hablado en otras ocasiones. El arca del pacto, todos los muebles que estaban en el templo o en el tabernáculo eran de madera de acacia, excepto el menora o el candelabro, porque el candelabro era de oro puro. Entonces primero Dios le decía, haz el arca de madera de acacia, estas son las medidas. También le dijo, haz la mesa, haz el altar del incienso. Tenía que tener base de acacia. Acacia es de un árbol que se da en el desierto, que tiene una virtud, que entre más tiempo pasa, más dura se hace. Dice, revístela por dentro y por fuera de oro, le harás 2 aros en las esquinas, no podrán tocarla, tendrán que meter unas varas hechas de acacia, revestidas de oro, porque no la pueden tocar, sino la tienen que cargar aquí. Y en la antigüedad, hermanos, todo lo que era real, todo lo que era de la nobleza, se cargaba en los hombros. Tal vez han visto películas donde al rey lo llevan cargando en hombros, ¿cierto? En una silla así. Esa era la tradición o la costumbre. Adentro estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció. ¿Y por qué no la de Moisés? ¿No se ha puesto usted a pensar eso? O hagámonos la pregunta. ¿Por qué estaba la vara de Aarón que reverdeció y no la de Moisés? Porque Aarón era el sacerdote. Exacta. Ya ves si estudian, hermano, nomás que no les salta hablar. Aarón era el sacerdote, Moisés no era el sacerdote. Pertenecía a la tribu de Leví, pero no estaban designados para ser sacerdotes todavía. Eran 2 hermanos. Es más, Moisés era el hermano chico. Era María, Aarón y Moisés. Y casi por lo regular después de la ley era el mayor y después los demás. Dios obra como Él quiere, hermano. Dios hace lo que Él quiere, como a Él le parece. Exacto. Aarón era el sacerdote. Y estaba el plato de maná. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, las tablas de Moisés. El plato de maná, la vida. La vara de Aarón significa la guianza. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo era una representación de Jesús. ¿Y sabe a qué se refieren los aros? De que nadie lo podía llevar así arrastrando. ¿Qué hicieron cuando Jesús lo crucificaron? Lo levantaron. ¿Cómo levantaban acá el arca? ¿Te das cuenta? Todo tiene sentido. También estaban los 10 mandamientos.
Sí, las tablas de la ley. Sí. Entonces todo tiene sentido. Por eso Pablo dice en Hebreos, con la cita que empezamos, todo es una sombra de lo que había de venir. Ese fue el error de los fariseos, ese fue el error de los sacerdotes, que conociendo la ley no entendieron que Jesús era el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y en ese lugar solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pero antes de entrar ahí, el sumo sacerdote tenía que pedir perdón por sus propios pecados. Al sumo sacerdote se le ponían en las faldas unas campanitas de oro, que cuando él atravesaba o pasaba a través de la cortina, se oía que andaba vivo porque se oía el tintineo de las campanitas. Pero antes de entrar le amarraban una soga o un lazo en una pata, en un pie, perdón por lo de pata, en un pie. Y cuando de frente se dejaban de escuchar las campanitas, es que ya había caído muerto por algo. Entonces, para evitar entrar, jalaban el lazo. Ahí sacaban al difunto. O sea que el sumo sacerdote sabía lo que tenía que hacer. Se preparaba para ese día, un solo día, hermano. Cuando presentaba la sangre por expiación de todo el pueblo. Imagínense la carga del sumo sacerdote. Bueno, no voy a detallar eso ahorita. Pero en fin, y es cuando Dios le dijo a Moisés, yo me reuniré contigo ahí y te voy a hablar. Imagínense la importancia. Todo lo que en toda iglesia, lo que es el altar, sería el lugar santísimo. Aquí estaría la cortina. Fíjense lo que dice Isaías 6, del 1 al 3, para que vean la gloria que bajaba en ese lugar. Isaías 6, del 1 al 3 dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Quiere decir que aparte de que el arca tenía esa función que Dios le había dado, si usted lo ve así como lo vimos en la imagen, parece un trono. Y eso nos da a entender lo que Jesús dijo, o lo que Pablo dice en Tesalonicenses y Jesús en el 24, que cuando entre el anticristo, entrará al lugar santísimo y se sentará y dirá, yo soy su Mesías. Porque tiene una figura como de, ¿cómo se llama? De trono. 2. Por encima de él habrá serafines, cada uno tendrá 6 alas y con sus 2 cubrirán sus rostros y 2 cubrirán sus pies y con 2 volarán. Y todos dirán, santo, santo, santo. Imagínense que el tabernáculo le dijo Dios a Moisés, hazlo conforme yo te lo mostré y es una copia exacta de lo que está en el cielo. Y vendrá una pregunta a nosotros, decir, bueno, ¿y los querubines? No se preocupe por los querubines. Ahorita les voy a decir dónde estaban. Ezequiel, capítulo 1, 26 y 28. Dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. ¿Algunos de ustedes saben de qué color son los zafiros? ¿Ah? Esa es esmeralda. ¿Cómo? Azul. Los zafiros son azules, los rubíes son rojos, las esmeraldas son verdes y los diamantes son blancos. ¿Ok? Fíjense. Dice, en la expansión había sobre sus cabezas había la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza. Una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Isaías dijo, y sus faldas cubrían el trono o el templo. Y vi apariencia como de bronce refulgante, como apariencia de fuego dentro de ella alrededor. Un hombre, una figura de hombre con cuerpo bruñido como de bronce. ¿Sabe usted cómo se ve un cuerpo glorificado, la carne glorificada celestialmente?
Y eso tiene tiempo que lo hemos visto varias veces y lo hemos escuchado. ¿Alguien se acuerda? ¿De color bronce? ¿Mande? ¿De color bronce? Sí, de bronce. ¿Qué le recuerda? Es la visión de un apóstol. Al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan capítulo 1 de Apocalipsis? Dice, oí una voz y me volteé, y declara cómo se miraba Jesús. Pies bruñidos como el bronce. ¿Nunca ha visto usted el bronce bien pulido? Bien limpio, brilla como el oro. Solo que no en el tono del oro. Sigue diciendo, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y esto entiéndalo, lomos, para un mexicano usted le dice lomos, lomo es este. Dice, échate una carga al lomo. En la Biblia cuando habla de lomos está hablando del vientre. Del vientre. Por eso Dios le decía le dijo varias veces a Abraham, de tus lomos tendrás una descendencia. Hermanos, todos tenemos la figura, los que somos hombres, tenemos la figura de hombre. Nadie ha nacido con las partes en otra parte. ¿Por qué? Porque aquí está la fuerza. Si un hombre tiene una hernia, pastor, usted que es doctor, si un hombre tiene una hernia, ¿puede hacer fuerza? No. Entonces tiene que estar bien nuestro vientre, con sus músculos, e incluso mujeres. Muchas mujeres no es que diga yo que les guste, ¿no? Pero muchas mujeres cuando no quieren tener parto natural y piden una cesárea, los doctores les dicen que puede tener problemas más adelante o más grande, porque van a cortar todos los músculos que están tejidos ahí. ¿Entiende? Bueno, entonces dice de sus lomos, de la cintura para arriba, dice, desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Lógicamente, el bronce bruñido o pulido brilla. Dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Imagínese esa gloria de Dios que bajaba y estaba donde estaba el lugar santísimo. La Biblia dice que cuando aparecía la nube sobre el tabernáculo es que Dios bajaba al lugar santísimo para hablar con Moisés. ¿Se da cuenta? Ahora vea, cuando dice que también Dios le dio la instrucción, dice que tenía que haber querubines, porque tenía que ser un reflejo de lo que él enseñó allá en el cielo. ¿Dónde estaban los querubines? He visto algunas imágenes que ponen unas estatuas al lado del arca con figura de querubines. No. Dios siempre se preocupó de que los seres humanos no hicieran imágenes que pudieran agarrar como un ídolo y sobre todo llevarlas cargando. Adán, ¿me pones la imagen 3, por favor? Vamos con la cortina. La cortina se llamaba en hebreo parojet. La palabra parojet en hebreo significa varias cosas. Separación, juicio, dolor. El concepto es que Dios necesitaba una separación, o tiene que haber una separación entre Dios y los hombres, porque Dios es santo. Ni el pecado más pequeñito puede estar delante de él. Así fuera una persona, la persona muere. Ahora bien, el color de la cortina era azul. Y ahorita lo va a entender por qué. Porque dice que cuando él vio el trono, como dice Isaías, como dice Ezequiel, dice que delante del trono todo era azul. Y hay una cita bíblica que dice que hay un mar azul
delante de Dios, o mar de zafiro. Por eso la cortina era azul. Y ahí no se ve. Pero la cortina a ambos lados, dividiéndola a la mitad, en cada lado, había un querubín, que significaba la visión que tuvo Isaías de que los querubines están delante de Dios y adoran día y noche. ¿Cuál es el motivo de la cortina? Una figura de Jesús. Jesús, cuando vino a ser roto, herido, quebrado por nosotros, como dice Isaías 53, fue abierto. Rompieron la cortina que nos separaba entre Dios y el hombre. Cuando se rasga el velo, significaba la muerte de Jesús, sí, pero también significó que Él abrió el camino directo para llegar al Padre. ¿Usted necesita ahora un sacerdote católico para que Dios lo perdone? ¿Necesita que un predicador, un evangelista, le confiese a usted sus pecados para que Dios lo perdone? No. ¿Por qué? Porque Jesús abrió el camino. Por eso él dice el libro de Hebreos, no necesitamos otro sacerdote, tenemos uno, un sumo sacerdote delante de Dios que aboga por nosotros día y noche. Día y noche. La cortina era azul, porque en el cielo dice que enfrente del trono de Dios hay un mar azul, o un mar de zafiros. Por eso el color azul es muy importante en todo lo que tiene que ver con Israel. Incluso Dios cuando les dijo, los hombres traerán un manto con líneas azules. Y les describe cómo debían terminar. Es para recordarles azul, estoy delante de Dios. Estoy delante de Dios. Estoy delante del trono de Dios. Por eso, como dice la pastora, esos que quieren quitar el Antiguo Testamento no saben ni lo que quieren quitar. ¿Por qué? Porque nunca lo han entendido. Yo, sinceramente, cuando estudio la Biblia, hermano, yo no puedo entender el Nuevo Testamento si no busco en el Antiguo Testamento. ¿Lo quitan? ¿De dónde vamos a aprender? ¿Se da cuenta? Ahora fíjese, vamos a ver unas citas. Éxodo, capítulo 24, versículos 9 y 10. Dice así: y subiendo Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había abajo de sus pies como un embaldosonado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Embaldosonado quiere decir como un piso de mármol, un piso de lo que usted quiera. Pero dice ahí un piso de zafiro, lo que en otras citas le llama un mar de cristal. Azul. Azul. Y todavía nos da, ¿sabe por qué? Yo sé que es el zafiro. O el color. ¿De qué color es el cielo que vemos nosotros? Azul. Bueno, no voy a decir que ahorita porque ahorita está nublado. Pero dice que en su mejor momento el cielo está azul. Primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Lo que cubría esa cortina, hermano, era tan hermoso que necesitaba estar oculta de la vista de los hombres, aún de los sacerdotes. Ahora use la lógica, use su pensamiento. ¿Se imagina qué tan hermoso sería ver a Dios en toda su gloria? En toda su magnificencia. Verlo así como lo vio Isaías, como lo vio Ezequiel. Pero tenía que haber una cortina. Por eso vino Jesús. Para que el hombre no tuviéramos el pretexto de que, no, pues yo no puedo entrar.
Yo quiero entrar, pero no me dejas entrar. Dígame, ¿qué hombre le va a echar la culpa o le va a acusar a Dios de que por su culpa nunca pudo llegar con él? Si Jesús vino a hacer todo. Éxodo 33, 18. Y escuche bien lo que entendamos bien estas citas. Éxodo 33, 18 dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Ok, se refiere a cuando Moisés, Dios está hablando con él y todo, y entonces Moisés le pide eso, Señor, muéstrame tu gloria. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le respondió? Dios le responde y le dice, no te puedo mostrar tu gloria ni mi rostro, porque no hay hombre que me vea y viva. ¿Okay? Sin embargo, en Éxodo 33, 20 dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, ¿Dios está contradiciendo? No. Moisés le dijo, Señor, déjame ver tu gloria. Todos los que han visto a Dios, si leemos Isaías, Ezequiel y otras personas, otras citas bíblicas donde habla de que han visto a Dios, le han visto su físico, pero no su rostro. Porque su rostro es una luz. Yo he escuchado a muchos hermanos que cuando han visto una visión de Jesús, ven su físico, pero su rostro no puede usted decir tiene ojos azules, ojos verdes, nariz aguileña, no, es una luz. Entonces lo que Moisés le estaba diciendo, cuando le dice muéstrame tu gloria, le estaba diciendo, Señor, muéstrame tu rostro. Y en el 20 Dios le dice, es que nadie puede ver mi rostro y vivir. Hay una cita que también dice que Dios habita en la luz inaccesible. Es una luz más potente que el mismo sol a mediodía. Por eso Dios dice, voy a pasar, te voy a poner mi mano en tu cara para que no me veas. Y cuando pase, solamente verás mis espaldas. ¿Ahora entiende lo que era la cortina? La división de la cortina. El pueblo no podía ni entrar siquiera al lugar santo. Sin embargo, ahora podemos entrar directamente, no con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Amén. Punto número 3, el altar del incienso. El altar del incienso estaba hecho de madera de acacia, como le digo, revestido de oro y tenía un fin muy interesante. Ponme la imagen, Adán, por favor. Creo que es la imagen 4. Sí, la imagen 4. No era muy grande, casi que yo creo que era como el tamaño de una silla. Estaba enseguidita de la, ¿cómo se llama? De la cortina. Y entonces ese altar del incienso era especialmente para donde entraba el sumo sacerdote o los sacerdotes y quemaban incienso a su lado, así como lo hace la Iglesia Católica cuando llevan el incensario. Pero aparte ponían un incienso especial sobre este altar y lo prendían. Y si usted ve la imagen, o vio la imagen, también tiene varas. No lo podían tocar, tenían que andarlo cargando. Otro simbolismo de Jesús. Jesús es nuestro intercesor. Lo que significa incienso, significan las oraciones de un intercesor delante de Dios. ¿Se acuerdan cuando Abraham iba con Dios, con el Padre? Iban allá a Sodoma y Gomorra. ¿Qué le dijo Abraham? Señor, ¿matarás a los buenos junto con los malos? Ok, si encuentro 50, no lo haré. Y de ahí le fue bajando hasta que llegó a 10. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Intercediendo. ¿Qué es lo que hace Jesús? Intercede. ¿Y sabe desde que él era niño se le confirmó ese ministerio?
Vaya conmigo. Bueno, primero vamos a Ezequiel. ¿Por qué Jesús tuvo que venir? Mucha gente se dice, yo no pedí que viniera. Jesús tuvo que venir por una razón. Fíjense, Ezequiel 22:30. Dios hablando. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Ahora entiende por qué vino Jesús? Vino a interceder por nosotros, por la tierra, por la creación. Ahora aquí viene donde le dieron ese ministerio. Mateo 2:11. Cuando vinieron los sabios de Oriente y encontraron la casa donde estaba y entraron, dice. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, su divinidad, el ser celestial que él era, incienso, su ministerio de intercesión, de oración, aquel que aboga por nosotros delante del Padre, y mirra, su muerte. En la antigüedad era una costumbre que a todo aquel que moría le ponían bolsitas de mirra o polvo de mirra sobre el cuerpo para evitar que oliese o que el olor no fuera tan fuerte. ¿Ve cómo, hermano, ve cómo todo está conectado? Oro, incienso, mirra. Si usted lee lo que se quemaba, cómo se perfumaba todo lo que tenía que ver con el templo, va a encontrar que se usaba mirra. ¿Se da cuenta cómo todo está conectado? Todo tiene un porqué, todo tiene por qué Dios lo ordenó así. Fíjese lo que dice Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y recalca Jesucristo como hombre, en su figura humana. Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cual es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Sabe cuáles son esas promesas? Lea los 4 evangelios cuando va hablando en la Santa Cena. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que ahora ya no tendrás que hacer sacrificios. Solo por creer en mí tus pecados son perdonados. Cumpliendo una cita en el Antiguo Testamento que dice, y vendrán y comprarán sin dinero. Y adquirirán cosas sin que les cueste. Hermanos, ¿a algunos de ustedes les costó algo, dinero, propiedades, haber creído en Jesús? ¿Ve cómo todo se cumple? Dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se da cuenta qué gran Salvador tenemos? ¿Qué tan gran Cristo tenemos? Hebreos 7, 25 y 26. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que a Él se acercan, a los que por Él se acercan a Dios. O sea, Él es el camino. Viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y hechos más sublimes que los de los cielos.
nosotros que somos sacerdotes, tenemos alta la vara, hermano. Si no somos sacerdotes o decimos que somos sacerdotes, tenemos que ser santos, inocentes. Inocente no quiere decir que no sabe cosas malas. Inocente que no tiene de que lo acusen. Sin mancha y apartado de los pecadores. Pues no que estamos bajo la gracia. ¿Verdad que como que las cosas se nos hacen más difíciles? Porque antes podías quitarte de la culpa llevando un animalito que lo sacrificaran. Ahorita ya no. Ahora tú tienes, dijo Pablo, tienes que presentarte como sacrificio vivo, agradable, olor grato. ¿Eh? Ahora fíjese, primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Y usted cree que eso nomás acabó con Jesús? Nomás para darle una recordadita de lo que está diciendo la pastora, o enseñando la pastora. Apocalipsis 8, 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de ¿quiénes? De todos los santos. ¿Cuáles santos? Si la iglesia ya se fue para ese entonces. El rapto ya fue. ¿A cuáles santos se refiere? Aquellos que están aceptando a Jesús durante la tribulación. Porque va a haber gente que se va a salvar. Ahora entiende la importancia del incienso. Dice el versículo 4. Todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Ya no hay cortina. El altar está enfrente del trono de Dios. La cortina fue quitada por medio del sacrificio de Jesucristo. Dice el 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Saben que aquí no entra la iglesia cristiana o la iglesia que se fue en el rapto? Porque dice la Biblia que si ya no hay lloro, ya no hay tristeza ni hay dolor, es que cuando el cuerpo sea glorificado nos van a cambiar el chip. Vamos a estar allá presentes delante del suelo buscando, adorando a Dios. No vamos a estar pensando, ay, se me quedó allá que mi mamá, que mi abuelito, que mi papá, que mi hermano, que mi... No. Por eso dice que vamos a ser transformados todo completo, hermano. Ok. Ponme la imagen número 5, Dan, lo de los panes, por favor. Era una mesa que también igual tenía, ahí está, aros a los lados, se cargaban con barras cubiertas de oro. Y ahí también, hermano, era hecha de madera, cubierta de oro toda. Y cada 7 días se ponían 7 panes. Los 7 panes tenían que ser hechos de harina de trigo, pero sin usar levadura. ¿Sabe usted lo que le causa la levadura a la harina cuando se le pone? Hace una bolita, le pone la levadura y al otro día, ¿cómo está? Imagínese que en un bote pone uno así, le pone usted levadura y cuando se hace grandote usted puede decir, estas partes son de la harina original y estas partes causa de la levadura. ¿Usted lo podría dividir? ¿Podría separarlo? No, ¿verdad? Esos panes eran sin levadura. Durante 7 días tenían que estar delante de Dios ahí en su mesa. A los 7 días se quitaban y se ponían nuevos, recién hechos. Y entonces esos 7 panes lo podían comer solo los sacerdotes, no el pueblo.
¿Qué significa eso? Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan que viene del cielo. ¿Qué significa pan que viene del cielo? No fue hecho por hombres. No se le puso levadura. Jesús inocente. No tuvo pecado, sin pecado. Cada 7 días era un proceso. Cada 7 días todo se renovaba. Muchas cosas en el templo. 7 días a la semana, 24 horas al día, Jesús está pendiente de cada uno de nosotros. Cuando Jesús en la Santa Cena, ¿qué dijo? Tomad, este es mi cuerpo. Yo soy el pan que viene del cielo, limpio, sin levadura, y el que come de este pan vivirá por siempre. ¿Se da cuenta? Antes solamente los sacerdotes. Fíjese lo que dice Éxodo 25:30. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Continuamente. Todos los días. Mateo 12, 3, 4. Mateo 12, versículos 3 y 4. Jesús les dijo, pero les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni con los que él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Y se refiere a la cita de 1 de Samuel 21:6. David andaba huyendo de Saúl con el grupo de gente que traía, tenía hambre, no había otro lugar, y llegó al templo y le dijo al sumo sacerdote que si le podía dar de comer. Lo que hizo el sumo sacerdote, sacó los panes que acababa de quitar, por lo que se entiende era un sábado, día de reposo, y se los dio a ellos. Y Jesús dice, no le era lícito. ¿Por qué? Porque no era sacerdote. Estaba ungido como rey, pero no estaba proclamado rey. ¿Dios se enojó? No. ¿Dios se molestó con el sacerdote? No. Porque Dios lo que primero que quiere es misericordia y no sacrificio. Fíjese lo que dice Juan 6:51. Yo soy el pan. Yo soy el pan. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Lógicamente, lo estaba diciendo en una forma figurada, no en una forma literal. Juan 6, 58, 56 y 59. Y el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vive eternamente. Él es el pan de la mesa de la proposición. Proposición. Dios dice, yo te propongo algo, o te hago un pacto contigo. Si tú aceptas como mi hijo, yo te recibo como hijo. ¿Ve cómo todo tiene sentido? Y solo 3 cosas en el templo tenían aros en las esquinas para cargarlos con una vara. El arca, el altar del incienso y el pan de la mesa de los panes de la proposición. Solo 3 cosas. Santo, santo, santo. Salud. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué razón? Un día Jesús les estaba hablando de que iba a ser iba a ser colgado en una estaca, dice lo original. Y le preguntaron que por qué. Dice, porque así como Moisés levantó
la serpiente de bronce y la puso en alto, así será levantado el Hijo de Dios. Muchos dicen, bueno, ¿y por qué Jesús dijo que así como levantó la serpiente, que la serpiente no significa el diablo? Aprendamos el contexto. ¿Qué es lo que le estaba pasando al pueblo? Estaban siendo mordidos por serpientes que salieron en el desierto, ¿cierto? Dice, haz una serpiente de bronce y ponle en un alto. Y todos los que miren, ¿qué les recuerda eso? La crucificación, ¿cierto? ¿Por qué le dijo que hiciera una ofrenda? La respuesta la tiene Moisés, cuando les habló él de la profecía de que vendría Jesús, un Salvador. Dijo, y mismo Dios levantará de en medio de vuestros hermanos a alguien a quien ustedes lo escucharán y lo obedecerán. Y aquel que no lo obedezca, morirán. ¿Por qué una serpiente? Porque si los que estaban atacando o matando a la misma gente eran serpientes, Dios tenía que levantar algo de los igual que a ellos físicamente, con las mismas cosas, pero que traía el favor de Dios y por medio de él acabaría la muerte. ¿Se dan cuenta cuántas cosas hay que aprender, hermano? ¿Cuántas cosas hay que entender? Hermano, y voy a la mitad. Pero ya va a ser hora. Lo acabaremos la próxima vez. Pero mediten lo que usted escucha, hermano. Es cierto, es fácil, hermano, que escuchar prédicas y que nos expliquen lo que dice el Nuevo Testamento. Pero Dios no es lo que quiere. Dios quiere que todos tengamos el mismo pensamiento, el mismo conocimiento. Que todos lo entendamos igual. Que todos estudiemos la palabra, hermano. ¿Me entiende? No para que venga a decir, hermano, ahora sí ya sé lo que usted sabe. No. Para que le pueda usted contestar a los de allá afuera. Para que usted se pueda rebatirle a un católico. Esos predicadores que andan afuera. Los testigos de Jehová. Como dice el pastor, para que usted aprenda a defender a su Dios. A defender lo que usted cree. El pastor hizo una pregunta el domingo. ¿Qué es para usted fe? La palabra fe en el hebreo se dice emuna. Emuna literalmente significa confianza en. O confiar en. Yo personalmente, humildemente se los digo, mi fe en Dios está basada porque, aparte de que lo oí, lo he aprendido a conocer. Y aunque no lo he visto con mis ojos físicos, lo he visto con los ojos espirituales, cuando me ha levantado, me ha sanado. Y a pesar de las debilidades o facultades físicas que me faltan, aquí estoy. Yo tengo una fe ciega en Él. Y para serles sincero, hay cosas por las que ni oro. Porque yo le digo, Señor, si es tu voluntad se va a dar. Y si no, no. Si no se da, ok, Señor, porque tú lo dijiste. O lo decidiste. Hay otras cosas por las que sí oro. Usted no se pone a pensar, ¿por qué me cuesta trabajo defender mi fe delante de los demás? Puede ser que su fe no está 100% basada en Dios. ¿No tiene una confianza ciega en Dios? Pregúntese. Hágase la pregunta. Pablo decía, yo tomo a este hombre y lo pongo contra la pared y lo obligo a que obedezca. Una forma de obligarnos es estudiar, pedir sabiduría. Muchos quieren discernimiento, pero si no entiendes las escrituras, ¿cómo vas a entender el discernimiento?
¿Cómo vas a saber que el diablo te quiere engañar? Cuando los sacerdotes ya estaban, vamos a decirlo así, ya se les decía, a partir de ahora estás autorizado a ministrar en el templo. Es porque ellos conocían de principio a fin todo lo que te involucraba en el templo. Pregunta. ¿Tú conoces todo lo que Dios te pide de ti? ¿Sabes lo que Dios ha pedido de ti? ¿Para qué te llamó? ¿Para qué te trajo? ¿O qué silla te dijo que te sientes ahí para que nadie te la gane? Este no es el baile de las sillas, o el juego de las sillas, o las sillas calientes, ni el juego de las manitas calientes. Y no digo allá afuera, desde aquí adentro hay un diablo que te quiere matar. Hay un diablo que te quiere destruir a tus hijos, a tus familiares, a tus nietos no nacidos. ¿Te lo vas a permitir? Es bonito decir, yo soy un sacerdote de Dios. Si viniera un predicador y dijera, levanten las manos los sacerdotes de Dios, todos las levantan. La pregunta es, ¿de veras eres un sacerdote? ¿De veras estamos haciendo el trabajo de sacerdote? Hermanito, como que hay mucho que pensar, ¿no? Pero las preguntas son para cada uno y cada uno las contesta, mi hermano. ¿Preguntas? ¿Comentarios? El sacerdote, ¿por qué había muerto? Bueno, en este caso las campanitas, era si sonaba era señal de que estaba vivo. Si caía muerto, era que ya no sonaba. Es porque tenía pecados escondidos, no se purificaba, no se santificaba antes de hacer ese servicio. Tenía que estar limpio, puro, para el momento que él cruzaba la cortina. Y si nosotros somos sacerdotes, ¿Qué le pide? Para que usted se acerque a Dios, ¿qué le pide? Lo mismo. Sin pecado, sin mentiras, limpio espiritualmente. Jesús dijo muchas veces, Apocalipsis lo dice, aquel que se limpia, límpiese más. Porque usted se va, hermano, si le dijeran a cualquiera de nosotros que dijeran, no, pues que va a venir el presidente Biden y usted va a estar presente delante de él, ¿a poco va a ir bien chamagoso? Yo creo que se mete una noche antes a remojarse ahí ¿o no? ¿Se acuerdan de la reina Esther? Por si han leído el libro, ¿cuánto tiempo se preparó para presentarse delante del rey? De veras hay un libro en la Biblia que se llama Esther. Sí, bueno, quiero decir que si lo han visto, lo han leído. Léalo. Ahí se va a dar cuenta cuánto tiempo se preparó Esther para presentarse, que no era ni un rey cristiano.